Nunca imaginé que a mis 58 años tendría que mirar a mi propia hija con miedo. Durante décadas pensé que mi vida era un ejemplo de felicidad, un esposo amoroso, una casa llena de recuerdos y una familia que había sobrevivido incluso a la peor de las tragedias. Pero lo que no sabía era que aquella tragedia nunca había terminado. Simplemente había esperado en silencio durante 20 años. Mi nombre es Ana. Durante 35 años estuve casada con Jorge, un hombre trabajador y tranquilo que dedicó su vida a fabricar muebles artesanales. Nuestra casa, rodeada por la tranquilidad de las montañas y el sonido del mar a lo lejos, estaba llena de cada recuerdo que habíamos construido juntos. Yo trabajaba como profesora de literatura en una escuela secundaria, mientras Jorge pasaba sus días en su taller de madera. Éramos una pareja sencilla, pero nos sentíamos ricos por algo que el dinero no podía comprar: nuestra familia. Teníamos 2 hijos. Ricardo, nuestro hijo mayor, era alegre, inteligente y siempre estaba dispuesto a proteger a quienes amaba. Soñaba con convertirse en arquitecto y construir grandes proyectos algún día. Nuestra hija menor, Alejandra, era muy diferente. Desde pequeña fue callada, observadora y difícil de entender. Muchas veces parecía vivir dentro de sus propios pensamientos. Aunque la amábamos por igual, siempre sentí que había una distancia invisible entre ella y el resto de la familia. Los domingos eran sagrados para nosotros. Nos sentábamos alrededor de la mesa que Jorge había construido con sus propias manos. Ricardo hablaba de sus sueños, yo escuchaba con orgullo y Alejandra permanecía en silencio, jugando con la comida o evitando mirarnos directamente. En aquellos momentos nunca imaginé que detrás de esos ojos tranquilos se escondía un secreto capaz de destruir nuestras vidas. Todo cambió una noche de septiembre, hace exactamente 20 años. Ricardo salió con unos amigos y prometió regresar temprano. Pero las horas pasaron y nunca volvió. Al principio pensamos que se había retrasado, pero cuando llegó la madrugada, el miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Jorge llamó a todos sus amigos y salió con algunos vecinos a buscarlo. Mientras tanto, Alejandra permaneció en su habitación diciendo que estaba estudiando para un examen. En ese momento no le di importancia, aunque algo en su comportamiento me pareció extraño. No lloró, no preguntó demasiado y parecía más preocupada por permanecer sola que por la desaparición de su hermano. Al amanecer recibimos la noticia que destruyó nuestro mundo. Encontraron el cuerpo de Ricardo en un barranco cercano a la costa. La policía concluyó que había sido un accidente. Dijeron que probablemente había perdido el equilibrio en la oscuridad y cayó al vacío. Yo acepté aquella explicación porque mi corazón de madre no podía soportar pensar en algo peor. El funeral de Ricardo fue el día más doloroso de mi existencia. Sentía que una parte de mi alma había sido enterrada junto a él. Mientras yo lloraba sin poder controlar mi dolor, Alejandra permanecía sorprendentemente tranquila. Jorge me abrazaba y trataba de darme fuerzas, pero ahora entiendo que él llevaba un peso mucho más grande del que yo podía imaginar. Después de la muerte de Ricardo, Alejandra cambió por completo. Se volvió cariñosa, ayudaba en la casa, pasaba más tiempo con nosotros y parecía estar intentando reparar el vacío que había dejado su hermano. Yo pensé que era su manera de superar el duelo. Qué equivocada estaba. Los años pasaron. Alejandra se casó con Manuel, un hombre amable en apariencia y siempre respetuoso con nosotros. Tuvieron 2 hijos y comenzaron su propio negocio de muebles, siguiendo los pasos de Jorge. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que nuestra familia había sanado. Creí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando Jorge y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Entre nuestra casa, un terreno familiar y nuestros ahorros, habíamos reunido una fortuna considerable que pensábamos dejar como herencia. Curiosamente, fue Alejandra quien insistió en llevarnos con un abogado. Mamá, papá, deben tener todos sus documentos en orden, nos dijo con una sonrisa que en aquel momento me pareció llena de preocupación. Pero hoy, al recordar esa sonrisa, siento un escalofrío. El abogado nos explicó diferentes opciones: dividir nuestros bienes entre los nietos, crear un fondo familiar o realizar un testamento tradicional. Fue entonces cuando Alejandra hizo una propuesta que cambió todo. Quería que ella y Manuel fueran los únicos responsables de administrar toda nuestra herencia. Nosotros cuidaremos de todo y nos aseguraremos de que los niños reciban lo justo, dijo con seguridad. Sus palabras parecían razonables, pero algo dentro de mí comenzó a sentir una pequeña alarma. Una sensación que intenté ignorar.
Un presentimiento que me decía que algo oscuro estaba despertando nuevamente dentro de nuestra familia. Y esa sería apenas la primera señal de que la muerte de Ricardo nunca había sido realmente un accidente. Durante varios días intenté convencerme de que mis sospechas sobre Alejandra eran solo producto de mi imaginación. Era mi hija, la niña que había criado, la misma que había estado a mi lado después de la muerte de Ricardo. ¿Cómo podía pensar algo malo de ella? Pero con el paso de las semanas, su comportamiento se volvió imposible de ignorar. Alejandra y Manuel comenzaron a visitarnos con mucha más frecuencia que antes. Al principio parecía algo hermoso. Traían comida, nos preguntaban cómo estábamos y se mostraban preocupados por nuestra salud. Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que sus visitas tenían otro propósito. Siempre terminábamos hablando de dinero. De nuestra casa. De nuestros ahorros. De nuestros seguros. Mamá, esta casa es demasiado grande para ustedes, me dijo Alejandra una tarde mientras observaba cada habitación como si estuviera calculando su valor. Deberían venderla y mudarse a un lugar más pequeño. Sus palabras me lastimaron. Aquella casa no era solo un edificio. Era el lugar donde mis hijos dieron sus primeros pasos, donde celebramos cumpleaños, donde lloramos la pérdida de Ricardo y donde Jorge había creado cientos de muebles con sus propias manos. No quiero irme de aquí, respondí con firmeza. Por un segundo, vi una expresión extraña en el rostro de mi hija. Una mezcla de enojo y decepción que desapareció rápidamente detrás de una sonrisa falsa. Solo pensamos en su bienestar, dijo Manuel, tomando su mano. Cuando sean mayores necesitarán que alguien controle sus asuntos. La palabra control quedó resonando en mi mente. Esa noche no pude dormir. Miré a Jorge acostado a mi lado y le confesé mis miedos. ¿No te parece extraño que Alejandra esté tan interesada en nuestro dinero? Él guardó silencio unos segundos antes de responder. Y quizás solo quiere cuidarnos, Ana. Sus palabras parecían tranquilas, pero en sus ojos noté algo diferente. Miedo. Como si también tuviera dudas, pero no quisiera admitirlas. Los días siguientes fueron aún más preocupantes. Alejandra sugirió que le diéramos un poder legal para manejar nuestras cuentas bancarias. Que es solo una precaución, explicó con naturalidad. Si alguno de ustedes se enferma, podremos tomar decisiones rápidamente. Por primera vez en mi vida, sentí desconfianza hacia mi propia hija. Decidí llamar a mi hermana Sofía y contarle todo. Ella siempre había sido más observadora que yo. Después de escucharme en silencio, hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Ana, si Alejandra tiene su propio negocio y nunca ha tenido problemas económicos, ¿por qué está tan desesperada por controlar tu dinero? No tuve respuesta. Esa misma tarde enfrenté a mi hija. Alejandra, dime la verdad. ¿Por qué necesitas controlar nuestras finanzas? Su reacción fue inmediata. Su rostro perdió la dulzura y por un instante vi algo frío en sus ojos. Algo que me recordó a una persona desconocida. No se trata de dinero, mamá, respondió con una voz dura. Se trata de responsabilidad familiar. Pero aquellas palabras no sonaron como amor. Sonaron como una advertencia. Después de que ella y Manuel se marcharon, Jorge y yo tuvimos nuestra primera gran discusión en muchos años. Él trató de convencerme de que estaba exagerando. Pero cuando mencioné el nombre de Ricardo, todo cambió. ¿Recuerdas cómo era Alejandra antes de que Ricardo muriera? Pregunté. Había algo oscuro en ella. Jorge dejó el plato que tenía en las manos. Su rostro perdió el color. Por primera vez en 20 años, vi lágrimas en sus ojos. Ana, hay algo sobre la noche en que Ricardo murió que nunca te conté. Mi corazón se detuvo. Sentí que el mundo entero desaparecía bajo mis pies. ¿Qué quieres decir? Jorge se sentó lentamente y cubrió su rostro con las manos. Aquella noche, Alejandra no estaba estudiando en su habitación. Mis manos comenzaron a temblar. La vi salir de la casa y decidí seguirla. Había estado comportándose de una manera extraña durante semanas. Tomó aire profundamente antes de continuar. Llegué hasta el barranco y los vi a ella y a Ricardo discutiendo. No podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué discutían? Jorge cerró los ojos con dolor. Por dinero. Antes de morir, Ricardo había descubierto que Alejandra llevaba meses tomando dinero de nuestros ahorros.
primero pequeñas cantidades y luego cantidades mayores. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. La hija que había cuidado durante toda su vida nos había estado robando. Ricardo tenía pruebas, continuó Jorge. Quería enfrentarse a ella y contarle la verdad a todos. ¿Qué ocurrió después? Jorge empezó a llorar. Cuando llegué, Ricardo ya estaba en el suelo del barranco. Alejandra estaba de pie cerca de él, llorando y diciendo que había sido un accidente. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. ¿Y le creíste? Y era mi hija, Ana, respondió con una voz llena de culpa. Ya había perdido a un hijo. No podía perder a los dos. Mi dolor se transformó en rabia. Durante 20 años había vivido con la asesina de mi hijo sin saberlo. Pero lo peor estaba por llegar. Jorge me confesó que Alejandra nunca dejó de tomar dinero. Él lo sabía. Y guardó silencio todos esos años porque tenía miedo de revelar la verdad. Entonces comprendí algo aterrador. Alejandra no quería nuestra herencia porque nos amaba. La quería porque estaba desesperada. Jorge sacó unos documentos escondidos en su escritorio. Eran informes financieros sobre el negocio de Alejandra. Su empresa estaba al borde de la quiebra y debía una enorme cantidad de dinero. Manuel también lo sabe, dijo Jorge con tristeza. Cada pregunta que hacen sobre nuestra casa y nuestro dinero no es casualidad. Lo miré con terror. ¿Crees que podrían hacernos daño? Jorge bajó la mirada. No necesitó responder. El silencio fue suficiente. Esa misma noche recibimos una llamada de Alejandra. Su voz sonaba dulce y amable. Mamá, papá, Manuel y yo tenemos una sorpresa. Queremos celebrar su aniversario con una caminata familiar a un hermoso mirador en las montañas. Sentí que la sangre se congelaba en mis venas. Miré a Jorge. Él tenía la misma expresión de horror. Porque ambos entendimos lo mismo. No era una invitación familiar. Era una trampa. Y si aceptábamos ir a aquel lugar, quizá jamás volveríamos a casa. Después de aquella llamada, Jorge y yo pasamos la noche en silencio, sentados en la oscuridad de nuestra habitación. La persona a la que habíamos protegido, amado y perdonado durante años ahora podía convertirse en nuestro mayor peligro. No podemos ir, dije con lágrimas en los ojos. Inventemos cualquier excusa. Pero Jorge negó lentamente. Si cancelamos, buscarán otra oportunidad. Al menos, si vamos, sabremos dónde y cuándo intentarán actuar. Sus palabras eran aterradoras, pero tenían sentido. Entonces tomamos una decisión desesperada. Iríamos al viaje, pero preparados. Jorge escondió su teléfono y activó una grabación de audio. Si algo ocurría, al menos quedaría una prueba de lo que realmente había sucedido. También dejó una carta en el banco dirigida a mi hermana Sofía, explicando todo lo que había descubierto sobre la muerte de Ricardo y nuestras sospechas sobre Alejandra y Manuel. Aquella noche nos abrazamos como si fuera la última vez. A la mañana siguiente, Alejandra llegó llena de alegría fingida. Buenos días. ¿Listos para nuestra aventura familiar? Su sonrisa parecía perfecta, pero ahora podía ver lo que durante 20 años había estado oculto detrás de ella. Frialdad. Nos dirigimos hacia las montañas y durante todo el camino ella y Manuel actuaron como una pareja cariñosa. Cantaban canciones, hablaban de recuerdos familiares y planeaban tomar muchas fotografías. Pero yo sabía que cada palabra era parte de una actuación. Cuando comenzamos a caminar por el sendero, noté que el camino se volvía cada vez más peligroso. Las rocas estaban sueltas y el borde del precipicio aparecía a pocos metros. Finalmente, Alejandra señaló un acantilado. Desde allí arriba la vista es hermosa. Deberíamos tomar una fotografía especial. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ese era el lugar. El sitio que habían elegido. Subimos lentamente hasta la cima. Manuel preparó su cámara y nos pidió que nos acercáramos al borde. Solo den un paso más atrás, dijo sonriendo. Jorge apretó mi mano. Había llegado el momento. De repente, la sonrisa de Manuel desapareció. Sonrían, dijo con una voz completamente diferente. Esta será su última fotografía. En ese instante Alejandra corrió hacia nosotros para empujarnos. Pero Jorge reaccionó rápidamente y sujetó su brazo.
Los cuatro perdimos el equilibrio. Por unos segundos, luchamos desesperadamente entre la vida y la muerte hasta que el suelo desapareció bajo nuestros pies. Caímos al barranco. El golpe fue brutal. Sentí un dolor tan intenso que pensé que mi cuerpo se rompería en miles de pedazos. La sangre corría por mi rostro y apenas podía respirar. Entonces escuché la voz débil de Jorge. Ana, no te muevas. Finge que estás muerta. Con toda la fuerza que me quedaba, obedecí. Poco después escuchamos a Alejandra y Manuel hablando. Ellos también habían sobrevivido. Funcionó exactamente como planeamos, dijo Manuel. Al fin dejaremos de fingir que los amamos, respondió Alejandra. Sus palabras atravesaron mi corazón. Ya no había ninguna duda. Ellos nunca nos habían visto como padres. Solo como un obstáculo para conseguir nuestro dinero. Después comenzaron a preparar la mentira que contarían a los rescatistas. Dirían que una roca se había soltado, que intentaron salvarnos y que todo había sido un terrible accidente. Pero no sabían que Jorge había grabado toda la conversación. Horas después llegaron los equipos de rescate. Seguimos fingiendo estar inconscientes hasta llegar al hospital, donde finalmente tendríamos una oportunidad de hablar sin que ellos pudieran acercarse. En el hospital, Alejandra entró a mi habitación pensando que yo estaba muriendo. Tomó mi mano y fingió llorar. Mamá, siento mucho lo ocurrido. Pero después se acercó a mi oído y susurró unas palabras que jamás olvidaré. Deberías haber dejado el pasado enterrado, igual que Ricardo. Una enfermera escuchó aquella confesión y comenzó a sospechar. Cuando Alejandra y Manuel salieron de la habitación, moví lentamente un dedo para demostrar que estaba consciente. La enfermera avisó a los médicos y a la policía. Poco después, un detective llegó a mi habitación. Por primera vez en 20 años, conté toda la verdad. La muerte de Ricardo. El dinero robado. La manipulación de Alejandra. Y el intento de acabar con nuestras vidas. Jorge entregó la grabación que había conseguido en la montaña. Las voces de Alejandra y Manuel quedaron registradas. Ya no podían esconderse detrás de sus mentiras. Fueron arrestados y llevados ante la justicia. Meses después, mientras me recuperaba junto a Jorge, comprendí que el dolor más grande no había sido caer desde aquel acantilado. Lo más doloroso fue descubrir que la persona que más había amado durante toda mi vida era capaz de destruirnos. Perdimos a 2 hijos aquel día. Uno murió hace 20 años. La otra se perdió en la oscuridad de su propia ambición. Pero, finalmente, Ricardo pudo descansar en paz. Porque la verdad que permaneció enterrada durante 2 décadas por fin salió a la luz.